Hola amigos, muito bem-vindos, muito boa noite a todos. Vamos a falar agora das eleições en México. En este día domingo, 1 de julio, en el país de México. Boa noite às pessoas que se suman. Boa noite. En México ganó o candidato Manuel López Obrador, o candidato de izquierda. Él acaba de ganar, ainda no salió a falar, a asumir su presidencia. En cuanto él esté falando, a gente va a colocar a fala dele a ar. Por en cuanto, vamos a hablar un poquito de lo que aconteció en México hoy. En México hoy votaron 90 millones de personas. 90 millones de personas estaban habilitadas para votar hoy en México. Los candidatos eran 4. Buenas noches a todos. Cuatro candidatos. El candidato ganador, reconocido por todos, Andrés Manuel López Obrador, del partido Juntos Haremos Historia, que es a tercera vez que él intenta su candidatura y ahora, por o que todo está falando, él consiguió. Ainda no es oficial. Son los rivales reconocieron la derrota. Ainda no es oficial. O otro candidato, Ricardo Anaya, por México al Frente, una coalición del partido PRI, o partido que estaba en el gobierno en México. El tercer candidato, según las pesquisas, José Antonio Mid, de Juntos por México, también él ya faló reconociendo la derrota. Y el último candidato, número 4, según las pesquisas, Jaime Rodríguez Calderón, era un candidato independiente. Él es, con muy pocos votos, él ya reconoció que el ganador es López Obrador. No solamente acontecían hoy en México elecciones para presidente, también acontecieron elecciones para diputados, 500 diputados, 130 senadores, 8 estados votaban para gobernadores, un total de 18.000 nuevos cargos hoy fueron electos en México. Es una elección más grande de la historia mexicana y la primera que no tiene fraude aparentemente, porque por el momento los resultados fueron reconocidos muy rápidamente por la derecha derrotada y no tiene sin síndrome de fraude como se aconteció hace 6 años, que López Obrador había ganado y por un fraude en un algoritmo, a último momento la presidencia quedó para el segundo, que fue el presidente actual, Enrique Peña Nieto. En ese contexto tenemos que hablar que la elección fue muy ruin y muy mala experiencia porque hubo 120 candidatos asesinados. Imagina 120 Marielle Francos. Bueno, eso aconteció en México en un año de campaña electoral. 120 candidatos asesinados, a vereador, a gobernador, 102 hombres y hoy 18 mujeres. Y en personas en torno a la campaña electoral, militantes, jornalistas, asesores de candidatos, hubo 350 personas muertas. Hablamos de personas asesinadas y desaparecidas también. Un clima de mucha violencia, un clima muy pesado en México. Imagina si aconteciera eso en Venezuela, que tuviese un muerto en Venezuela. Imagina, aquí con casi 500 personas muertas, asesinadas y desaparecidas en torno a candidatos y campaña, no hubo ningún reclamo de ninguna ONU, de ninguna OEA, ninguém faló en contra de México, que tuvo casi 500 asesinados. Este presidente que asume, Andrés Manuel López Obrador, que ainda no faló oficialmente, acho que va a falar mucho más tarde, mas a gente tem que fazer a live agora para deixar constancia en este día de hoy, 1 de julio, que aconteció la votación. Él es un cara que va por tercera vez a intentar la presidencia. Para este tercer intento, él tiene un desafío muy enorme en la presidencia, que es dar las costas para Estados Unidos y abrazar a América Latina. México es un país que geopolíticamente está en una gallola, porque está muy perto de Estados Unidos y muy longe de lo que sería Latinoamérica. Es un país muy diverso en su etnia, en su cultura.
y también en sus políticas. O presidente saliente Enrique Peña Nieto, él dio de presente o petróleo para Estados Unidos, y eso va a ser muy difícil que o presidente López Obrador, que no es un revolucionario, es de izquierda, pero no es un revolucionario, no es un Chávez, no es un Evo Morales, él faça anule esa venda de petróleo mexicano a Estados Unidos. Os asesores de él hallan que si López Obrador hace eso, Estados Unidos invade México. Ellos temen una invasión, así con esas palabras, invasión mexicana, estadounidense en México por causa del petróleo que es ahí en el Golfo Mexicano, muy perto de Texas, y que Estados Unidos haya que es propio. Así como ellos no pueden con el petróleo venezolano por un tema de geográfico, está muy longe de Estados Unidos, o México está del lado de Estados Unidos. Es interesante que en el mismo momento que tenemos un presidente ridículo como Trump en la presidencia de Estados Unidos, tengamos un presidente de centro izquierda, que esperemos que sea un gobierno más de izquierda que de centro, en la presidencia en el mismo momento. Va a ser una cosa muy paradójica de ver, dos presidentes tan opuestos entre sí. Fará una ligación Trump a López Obrador para parabenizarlo por la victoria? Dúvidas que ainda fican. Por el momento no tenemos ninguna señal de que le vaya a falar ahora, en estos minutos que a gente está haciendo la live. Si eso acontece, vamos a transmitir a su fala. Manuel López Obrador, un presidente que tiene que abrazar a América Latina. México tiene que abrazar a América Latina, tiene que ser fuerte, tiene que tener mucha fuerza para rebatir las políticas racistas y genocidas de Trump, sobre todo con personas que emigran de México para Estados Unidos por causa de ese marketing que tiene o son americano, toda esa cosa que es una utopía, es una ilusión más que una cosa real. Além de eso, tenemos también que ellos tienen que se despegar, porque yo, en mi opinión, que tienen dos países en América Latina que si tienen gobierno de izquierda es un problema para Estados Unidos. ¿Por qué les pueden tolerar un gobierno de izquierda en Bolivia, en Perú, imagina, en Ecuador, como aconteció con Correa? Más tienen dos países que son muy especiales. Uno es México, un gobierno de izquierda realmente, esperemos que López Obrador sea de izquierda, ainda yo tengo mis reservas, yo preferiría esperar a que le faça su gobierno, a ver cómo él yoga o yogo, valga la redundancia. Entonces, México es un país difícil para Estados Unidos si el gobierno es revolucionario, y Colombia, porque es OP de Estados Unidos de América del Sur. Entonces, tengo esos dos países en los cuales es muy complejo para Estados Unidos tener un gobierno de izquierda revolucionario. También podría ganar en un nivel más bajo Chile, y ni hablar Brasil. Ya vemos todo o asunto que Brasil pudo hacer con un gobierno de izquierda, como el gobierno de Lula, que hizo una política exterior maravillosa, se despegando de Argentina, de Estados Unidos. Misma cosa con Argentina, les pudieron decirle que no al ALCA, Lula y Kirchner juntos en 2005, junto con Chávez. Y entonces México debería hacer acuerdos comerciales, acuerdos de povos entre México y América Latina, y dar las costas para Estados Unidos. ¿Fará eso López Obrador? Andrés López Obrador querrá hacer, podrá hacer o dejarán hacer? Él está con un muito para que a derecha golpista mexicana, a derecha que faz fraude toda la vida, salga a reconocer, só con pesquisas, ainda no tienen datos oficiales, para que salgan a reconocer a su derrota, es porque o cara sacó un porcentaje muy alto. Porque hasta los mismos analistas de derecha estaban sorprendidos de cómo a derecha mexicana salió enseguida a reconocer a triunfo de López Obrador. Muy rápido. Entonces,
Eso llamó la atención y yo que tenga a ver con un número muy alto de votos para López Obrador, sobre todo el sur de México. México es un país que está dividido, tiene un sur muy pobre, con el estado de Chiapas a la cabeza, que todos conocen, y tiene un norte muy rico, con el estado de Baja California, con el estado multimillonario, prácticamente una parte más de Estados Unidos en México. López Obrador es una persona nacida en el estado de Tabasco, en México, y ya tiene presidente de Bolivia Morales, el presidente argentino Macri reconociendo o triunfo, o presidente Felipe Calderón, expresidente mexicano, reconociendo triunfo en vía tweet, y ahora só resta que él salga a falar, más él va a falar después que o INE, que es el instituto que dirige las elecciones en México, de una cifra oficial que ainda eso no acontece. Si no acontece de aquí a poco, a gente va igualmente a ter a fala aquí para vocês en otro momento de o presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, de una coalición de partidos que se llama Juntos Haremos Historia. Ese es el nombre oficial de su coligación de partidos con el cual él ganó a presidencia. Ainda no sabemos cuál es el porcentaje. Pesquisas falan de más de 50%. Pesquisas no oficiales. No, a mí me gusta trabajar con números oficiales, más por en cuanto a eso que está ahí. Y tenemos que ver, insisto, esperar a ver qué acontece con él en la presidencia. Porque México es un país que un gobierno revolucionario sería muy importante, sería una movida muy importante, pero tiene que tener o apoyo de la población. Porque si la población no apoya ese gobierno de izquierda, na rúa, nos plebiscitos, aquel gobierno no va a ser nunca de izquierda. Tiene que tener un apoyo del pueblo nas ruas. Así es, muy obrigado a las personas que se conectan conosco, que compartilhan. Ahí tenemos imágenes do Zócalo mexicano, deja de colocar ahí para que ustedes asistan. Ten ya pessoas na plaza principal de la Ciudad de México, capital, o Zócalo, esperando, porque ahí ten dos cosas que van a acontecer ahí en esa plaza. Primero es a fala de o candidato electo Andrés Manuel López Obrador, y después tengo partido con Brasil por la Copa Mundial. Entonces, las personas van a hacer van a pasar toda la noche acordados, esperando que fale López Obrador, y también a partida con Brasil. Eso va a acontecer en esta noche y en las primeras horas de la mañana. Lembramos que en México son 2 horas menos que en Brasil. Entonces tengo una diferencia horaria, y além, los fusos horarios en México son 2. Es un país tan longe que tiene 2 fusos horarios. Entonces siempre tiene que esperar la hora del sur que la hora del norte. Es un país en ese aspecto a nivel horario muy complejo. Entonces, yo que con un presidente, imaginemos, de izquierda en México, un presidente que, por ejemplo, no faça reforma educativa que Peña Nieto quería hacer, que rebajaba el salario de los profesores, un presidente que priorice a industria nacional por sobre las importaciones en México. Lembramos que el presidente Trump amenazó a empresas estadounidenses que si ellos iban para México, él iba a fechar las empresas en Estados Unidos. Bueno, veremos ahora qué acontece, porque este presidente López Obrador podría desafiar. Más mi duda es porque Estados Unidos dejó hacer mucho a este presidente López Obrador. Esta vez sí él pudo, en su tercer intento para ser candidato, él pudo hacer una campaña limpa, sin ruido, sin ninguna molestia, pero lembramos también que es muy importante que se sepa, es uno de los países más violentos para ejercer la política, por la violencia narco, la violencia paraestatal, la violencia policial. 500 muertos, 500 personas muertas, entre ellas 120 candidatos en un año. Imagina
120 Marielle Francos mortas en un ano en México. Eran candidatos a vereador, candidatos a gobernador, fueron mortos y muchos desaparecidos también. Y en torno a los candidatos, a la campaña, personas militantes, personas simpatizantes, hubo 500 muertes. Mucha violencia en un país que está desgobernado hace mucho tiempo, que una bancocracia, una democracia de los bancos gobierna ese país, un país que deu de presente o petróleo, y ahora este presidente Nieto comenzó a privatizar a agua. Entonces, la primera cosa que los Obrador tienen que hacer es cortar o asunto da venda de agua, porque hoy la guerra es por petróleo y amanhã la guerra será por agua. Y ahí, si falamos de agua, México, Argentina, Brasil, son países con mucha agua. Chile también. Entonces va a comenzar esa guerra por ahí. Por en cuanto es o asunto de petróleo. Y el Golfo mexicano tiene muchísimo petróleo. Entonces él es que no petróleo de México, y el presidente que se va, Peña salió para vender o petróleo para Estados Unidos. O petróleo hoy mexicano pertenece a Estados Unidos. Y ahí es donde el Obrador tiene que hacer una cosa, porque lo que ellos falan es que si ellos van a anular ese decreto de venda y el petróleo fica para México, ellos temen una invasión de Estados Unidos en México. Y tienen un museo en Estados Unidos, en México, disculpa, tienen un museo que es el Museo de las Invasiones. Estados Unidos invadió México más de 40 veces a lo largo de la historia. 40 invasiones tuvo de ejército estadounidense entrando en México. Y México solo tiene una invasión a Estados Unidos, que fue Pancho Villa, aquel revolucionario que tomó un estado de California por un par de días. Esa la única invasión a territorio estadounidense en la historia de Estados Unidos fue feita por Pancho Villa. Pero Estados Unidos invadió México más de 30 veces. Cuando vos va para México y vos de un canal progresista de izquierda, ellos te recomiendan que vos va para un museo de las invasiones estadounidenses, porque es increíble por los motivos que Estados Unidos invadió México, fueron muchos. Entonces ten ese temor un gobierno de izquierda en México, mas ten que arriscar, ten que ter o apoio das pessoas, da população, para hacer un gobierno de una vez por todas revolucionario en México. Es lo que hace falta. Por en cuanto no está falando, no tem previsión de falar o presidente electo Andrés Manuel López Obrador, sino a gente ya coloca, como falamos, a aguar su fala. Pero vamos a continuar bastante un poco más. Hola Jorge Bonifacio, hola los amigos que están ahí sumándose a esta live para falar das elecciones en México. México votó más de 90 millones de personas. Es la elección, a mayor elección de la historia mexicana. No tiene denuncia de fraude, ten sí, en la ciudad de Puebla, 7 mortos de mañana, hoy de mañana, 7 mortos en un problema con la policía en la ciudad de Puebla. Muchos denuncias de fraude. Humberto, boa noite también. Muchas denuncias de fraude en varias ciudades, en Jalisco, en Puebla, en Tabasco, en varias ciudades con denuncias de fraude. Y en el caso puntual, la capital de México, que se llama, no es más DF, la capital es Ciudad de México, se llama así, Ciudad de México, la capital. También denuncias de muchas filas, falta de boletas, porque la se vota con boleta de papel, no como Brasil, que voto electrónico. Entonces, ahí en ese clima de denuncia, de violencia, de mucho temor por el fraude histórico que siempre sucedió en México, ainda así las personas fueron a votar por una mudanza, que para ellos es, y esperemos que así sea, Andrés Manuel López Obrador, más conocido como AMLO por sus iniciales. María Conceição, muy boa noche también para vos. Aquí estamos hablando de las elecciones en México, país con
45 millones de personas. Y en ese caso tenemos la posibilidad de hablar sobre las elecciones que tenga que ver con un país que siempre fue un brazo de Estados Unidos y que ahora tiene que lograr con un candidato que esperemos le faça un gobierno de izquierda, una independencia de Estados Unidos y más una cercanía con América Latina. Niset, muito boa noite. Para México, para todos nos es importante que un gobierno de izquierda se pronuncie y que sea poder en México y que sea un gobierno realmente de izquierda que recupere los derechos de los mexicanos, la dignidad de los mexicanos, que no sea un presidente entreguista, un presidente que acepte de Joelios o que Estados Unidos siempre pide, que es o petróleo mexicano. El Golfo de México tiene mucho petróleo, no a niveles como Venezuela, más ten, y que Estados Unidos él le compró ese petróleo y el presidente saliente Peña Nieto, la única cosa boa que va a ficar de la historia del presidente saliente Peña Nieto, Enrique Peña Nieto, es que él le va a pasar a presidencia sin rumores de fraude. Es la primera vez que a izquierda gana en México y la primera vez que no tiene rumores de fraude, que no tiene denuncia de fraude de ningún candidato. Y cosa llamativa y muy extraña para las personas de derecha es que o pessoal da direita perdedora salió muy rápido a reconocer a victoria de López Obrador. Boa noite, Nice. Espero que su nombre se fale Nice. Boa noite. Eso es sorprendente. Que a direita salga a reconocer muy rápido a victoria de candidato de izquierda López Obrador, que por tercera vez compite. Lula fue presidente en la cuarta vez que intentó. Este amigo López Obrador en la tercera vez que intenta. La segunda vez, que fue 6 años, lembro que a presidencia dura 6 años en México. La anterior vez, que fue en 2012, él perdió por un algoritmo que a las 4 de la mañana, porque fue así, de madrugada, dio ganador por muy poca diferencia a Enrique Peña Nieto. Y López Obrador salió a hablar de fraude, más no pudo hacer mucha cosa. Y bueno, esperamos 6 años y ahora 6 años después, él gana la presidencia. Tenemos imágenes a ver si él va a comenzar a hablar, esperemos que sí, antes de terminar esta live. Mas tem muchas personas nas ruas en México conmemorando o triunfo da izquierda, de un partido de izquierda que es una coalición que el nombre es Juntos Haremos Historia, sería en portugués Juntos Faremos Historia, da para entender. Tem muchas personas en el Zócalo, que es a praza principal de la Ciudad de México, la capital, muchas personas na rua festejando. Entonces es un triunfo que inspira a toda la izquierda latinoamericana. Lá no Brasil inspira también, que pronto tenemos elecciones lá muy importantes. Un triunfo en México de la izquierda, que esperemos que sea una izquierda que apoye a los gobiernos de izquierda de América Latina que ainda quedan en Bolivia, Evo Morales, en los países que tienen gobiernos progresistas, y aquellos en los que va a intentar volver la izquierda, como en Argentina, como en otros países. Tenemos ahí imágenes, vamos a colocar un poco ahí para que ustedes vean, da caravana, ese es el candidato López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, indo para hacer su discurso de asunción de la presidencia de México. Vamos a colocar ahí. En cuanto tengamos novedades, vamos a hablar de ese que está ahí. Él es el nuevo presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que está de un lado acompañante no carro. Así haya novedades, es importante
que un país de dimensiones enormes como México y además geográficamente doblado de Estados Unidos tenga un gobierno de izquierda. Ahí tenemos imágenes do candidato, do presidente ya mexicano, saludando as pessoas na rúa. Da para ver si. Andrés Manuel López Obrador, AMLO, ahí está, llegando en carro para su búnker gallo para hacer su discurso de asunción da presidencia de México. Primera vez en la historia que un candidato de izquierda llega a la presidencia. Después, tomara que sea un presidente realmente que faça un gobierno de izquierda. Eso eu ainda quiero ver, porque es México, ¿entendeu? Hay que tener mucha fuerza política, mucha valentía política para ser realmente de izquierda en México, teniendo do lado Estados Unidos. Tenemos ahora, para las informaciones que yo pude recabar, na frontera de Estados Unidos y México, do lado estadounidense, 5.000 soldados fueron esta semana para la frontera. 5.000 soldados, una mini milicia en esta semana de elecciones en México. No es un dato menor, no es un dado menor. 5.000 personas. Ahí vemos a caravana de carros y motos que llevan al nuevo presidente mexicano, López Obrador, para su búnker, o no sé si quizá vaya para a Plaza Zócalo, a gente ahí va a reconocer las ruas rápidamente, para hacer su discurso de asunción da presidencia. Así que como está por acontecer, a gente va a ficar no ar con vocês juntos para asistir a este momento histórico que muda a historia de México. Porque nunca en la historia mexicana hubo un presidente de izquierda. Nunca. Entonces es importante reconocer ese triunfo mexicano con muchos votos. ¿Por qué muchos votos? Porque él rápidamente a izquierda fue a la derecha, perdón, reconoció su triunfo. Tenemos ahí muchas motos, autos, as pessoas saludando al presidente na rúa. Olha esa imagen ahí. México es un país, ahí están las personas conmemorando el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, nuevo presidente mexicano. Olha só ahí no Zócalo, la plaza principal de México, la en Bayo Búnker do presidente. Eles están de parabéns con la victoria de su candidato, que yo espero que sea un gobierno de izquierda. Candidato de izquierda es, ahora, presidente de izquierda, eu quiero ver. Y eu peço que comprendan mis dúvidas, no pelo que a pessoa representa, sino porque es México. ¿Entendeu? Es muy complexo un gobierno de izquierda en México. Yo quiero ver, tomara que sea un gobierno que abrace a América Latina, que se reconozca en América Latina. Olha as pessoas ahí no búnker do presidente, no hotel Hilton, no centro de México, la Ciudad de México, la capital, que no es más el DF, ahora se llama Ciudades de México. Ahí están llegando para hacer su discurso de asunción da presidencia. Momento histórico que a gente está viendo aquí en nuestro canal de Facebook da Nova Militancia Brasil. Ese es México que votó por un presidente, por un candidato de izquierda, tomara que le haga un gobierno para as pessoas que tienen muchas esperanzas colocadas en él. México es un país muy importante geopolíticamente. Ahí está, ese Manuel López Obrador, ese es el presidente mexicano. Está saludando ahí a personas. Él tiene 64 años, está muy curtido, es un cara muy experiente. Él ya gobernó a Ciudad de México. Es la primera vez que un gobernador de la Ciudad de México llega a ser presidente también. Nunca aconteció eso ahí, que una persona que gobierna a capital mexicana llega a ser este candidato. Andrés Manuel López Obrador, nuevo presidente mexicano, llegando para hacer su discurso de asunción, que você va a asistir aquí en nuestro canal de Facebook de Nueva Militancia Brasil, y que después você puede ya
ver, también la gente va a colocar este vídeo en YouTube, nuestra página de YouTube, Nueva Militancia Brasil, para que você pueda asistir a o discurso da Asunción do nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador, presidente mexicano, da coalición de partidos Juntos Haremos Historia, en su tercer intento por llegar a la presidencia, y él le consiguió en el tercer intento. Tenemos también que decir que hubo también votaciones para diputados, 500 diputados, 128 senadores, 8 estados que elegían gobernador, en total de 18.000 nuevos cargos en general. Y también tenemos que decir en México que hubo 120 candidatos asesinados, 102 hombres y 18 mujeres. En un año de campaña hubo 120 bailes francos. Para vos que está asistiendo, entienda a desgracia, a tragedia que fue este año electoral en México. Y también en torno a campaña, militantes, asesores, personas que estaban no atos, fueron mortas 350 personas y 50 personas desaparecidas en todo México en torno a la campaña electoral. 350 personas, muchas personas desaparecidas, asesinadas, mucha violencia política en México, que tiene una mixtura de narcopolítica, de violencia política, de bandas parapoliciales, de violencia policial, de estados donde las personas son violentadas permanentemente. Según los registros, este candidato López Obrador ganó en el estado de Chiapas, ganó en todo el sur de México, una victoria tremenda para él. Ya cuando él esté falando, a gente va a colocar o audio original para que vos vea lo que no va a haber en ningún canal en Brasil. Ningún canal de televisión en Brasil, Sonos, va a transmitir en directo y sin editar o discurso de Andrés Manuel López Obrador, nuevo presidente mexicano, primer presidente de izquierda electo en México, y sin rumores de fraude. Marcio, muito boa noche, amigo. Estamos transmitiendo a momento histórico aquí en Nueva Militancia Brasil, a Asunción do presidente Andrés López Obrador, que esperemos él faça un gobierno de izquierda. Él tiene que tener un temple muy fuerte, pé quente y cabeza fría, como falan en Brasil, porque México es un país muy perto de Estados Unidos, es una gaiola geopolítica. Vos está sí o sí pegado a Estados Unidos. Hoy las personas que están en las ruas esta noche, ninguém dorme en México, porque después que les fala más encima, la tem yo que es, si no me engano, a las 8 de la mañana o partido por la Copa con Brasil, pero estaba de final. O sea, tem noite para política y fútbol todo junto. Así que vamos a esperar que o candidato Obrador comience su fala para transmitir a vivo y en directo a fala dele, porque nos aquí en Nueva Militancia Brasil queremos transmitir para vocês una otra realidad, aquella que no muestran los medios tradicionales en Brasil. ¿Por qué? Porque ellos tienen otros intereses, ¿entendeu? Ellos no van a mostrar, no van a transmitir para vocês este momento histórico en México, ¿entendeu? Ellos quieren que você asista a otras cosas. Bueno, aquí en nuestro canal de Facebook, nuestro site prontamente a ser feito, nuestro canal de YouTube, você va a poder asistir a estas cosas que muestran una otra realidad. Un presidente de izquierda con más del 50% de los votos en un país enorme como México. 90 millones de personas habilitadas para votar. Muchas personas votando por este candidato que arrasó nas pesquisas y arrasó también en las votaciones. Y falamos que arrasó porque la derecha mexicana, una derecha fraudulenta, golpista, reconoció muy rápido lo que aconteció con el candidato. Entonces, así es, Marcio. México está dando un baño, sí, tal cual.
Eu acho que, bueno, en Brasil tem eleições muito pronto, esperemos que seja así, sin golpe, sin fraude, y esperemos que sea finalmente un candidato digno el que ocupe la presidencia de Brasil y no esta cosa, este presidente Michel Foratemer. Esperemos que pronto salga. Hasta el presidente Macri reconoció el triunfo de López Obrador de forma inmediata a través de un tuit. El presidente Macri, el presidente Evo Morales, o presidentes de América Central también, de Guatemala, Nicaragua. Ahí tenemos nesse drone las imágenes das pessoas apostadas na porta do Hotel Hilton, donde está o búnker do candidato López Obrador, y él va a falar de aquí a poco, y ahí a gente va a colocar sua fala directo, para que você tome un baño de realidad de lo que está aconteciendo en otros países. Ahí tenemos, olha o tweet de Donald Trump: felicitaciones al presidente Manuel López Obrador por ser el presidente de México nuevo. Espero trabajar junto con él. Hay mucho para hacer en beneficio de dos países, Estados Unidos y México. Ahí está el tweet del presidente Donald Trump, que felicita a Andrés Manuel López Obrador y lo invita a trabajar juntos para hacer una unión entre México y Estados Unidos. Claro, obviamente no se lo va a perder. Por eso que si ellos aceitan o triunfo, es porque el triunfo fue muy pronto, muy rápido. Ainda no tienen datos oficiales. Imagina cómo será el triunfo de Magnánimo, que no tienen datos oficiales. Todo lo que están reconociendo a derrota de ellos, la directa, es por pesquisas, por sondeos previos y por algunas informaciones que tienen de sus personas que trabajan como en las mesas de votaciones. No tienen datos oficiales. Entonces es importante saber eso ahí. No tienen todavía oficiales y están ya reconociendo hasta el presidente Trump o triunfo de López Obrador. Es un fato muy importante porque quiere decir que ya está. No, só tem que acontecer, no tengo otra cosa. Valda bem-vinda también a nuestra live. Las personas que se van sumando hasta ahora, es un poco tarde, eu sei, mas no podemos ficar fuera de este momento histórico en donde un presidente de izquierda va a asumir en México, ni más ni menos que en México. Andrés Manuel López Obrador. Eran 4 candidatos a la presidencia y él va por su tercer intento para la presidencia y finalmente consiguió, arrasando las elecciones y las pesquisas. Entonces es importante, el presidente, en el caso de México, el presidente gobierna por 6 años, la presidencia dura un sexenio, son 6 años de presidencia, y aquí estamos esperando que él salga para hacer su discurso de triunfador. Es importante eso ahí, porque quiere decir que en México entonces tenemos un presidente. Veremos qué sucede. Ahora, ¿qué está aconteciendo? Él acaba de ganar, o partido de él, que es una coalición de partidos, que es Juntos Haremos Historia. Él ganó a mayoría de diputados. Y ahí a coisa ya muda. Porque si además de ser presidente, além de eso, él tiene una cámara con mayoría, eso quiere decir que va a poder gobernar tranquilamente. Entonces, es importante que él, ese dato que me acaban de pasar, él ganó, tiene amplia mayoría en los diputados. O pessoal de Armazém, de Santa Catarina, Brasil, muito bem-vindos, muito obrigado pela mensagem. Todos contigo era el lema de la campaña. Juntos haremos historia. Es la coalición de partidos que lleva a presidencia por primera vez a un candidato de izquierda en México. Veremos qué acontece, porque es muy importante que él faça un gobierno de costas para Estados Unidos. Es importante que él faça un gobierno dando las costas para Estados Unidos y oleando para América Latina, para el sur. Ahí está el potencial de este presidente, que va a tener una posibilidad de reelección en 6 años más. La presidencia en Brasil de México, dura 6 años. Hasta el 2024 él va a ser presidente de todos los mexicanos, y esperemos que sea un momento interesante para que él, por ejemplo,
tire a México de la OTAN. Primera cosa que él podría hacer, tirar a México de la OTAN. Él podría apoyar al gobierno de Venezuela, por ejemplo. Él podría repudiar al gobierno de Brasil, ilegítimo gobierno de Brasil, por ejemplo. Él podría exigir que el petróleo sea de nuevo mexicano, porque el presidente Peña Nieto vendió el petróleo para Estados Unidos. Él podría cortar con una reforma en la previdencia y en la educación y en la salud. Él podría, por ejemplo, hacer con que todas las personas migrantes para Estados Unidos tengan la posibilidad de emigrar con la familia y no por separado. En Estados Unidos, el presidente Trump, vimos recién que le colocó un tweet, él colocó 5.000 soldados en la frontera este fin de semana fueron para allá. Entonces, tenga ese contexto en el cual un presidente gana en México con 5.000 soldados estadounidenses apostados en la frontera. ¿Por qué? Bueno, no sabemos. Mariana, boa noite, bem-vinda a nuestra live esperando a fala do presidente electo mexicano Andrés Manuel López Obrador, primer presidente de izquierda en México, un facto más que histórico, inacreditable, faz 2-3 años, más ainda con un presidente como Trump. Pero no tenemos que olvidar, no tenemos que esquecer, perdón, que en este año de campaña hubo 120 personas asesinadas, candidatos asesinados por milicias, no se sabe por qué. Imagina una 120 Marielle Francos en México, eso fue lo que aconteció. Imagina la tragedia que fue una en Brasil, imagina 120 candidatos a vereadores, a gobernadores y personas en torno a campaña, murieron 350 personas. 350 personas mortas. Everton, muy boa noite. Aquí estamos, Mariana, bravo mexicano, sí, realmente han hecho una elección y la primera vez, dos cosas son importantes de destacar. Primera, que asume un presidente de izquierda y segunda cosa es que no tienen rumores de fraude, no tienen denuncia de fraude de ninguém. Porque siempre, o mal mexicano, era que siempre había rumores de fraude, denuncias de fraude. Esta vez no, esta vez a direita salió muy rápido a reconocer su derrota. Entonces es importante, deja ver si tenemos alguna novedad al respecto de si está el candidato a presidente, bueno, el presidente electo ya falando para todos nos en su búnker. Ainda no, tenemos que esperar un poco más un poco más. A gente va a ir falando sobre esta aventura que es muy interesante en este año importante y tenemos imágenes, ya voy a contar para vos, imágenes del búnker de Andrés Manuel López Obrador, de la coalición de partidos Juntos Haremos Historia. Ese es el nombre de la coalición de partidos que llevó al poder a este candidato de izquierda, López Obrador. Vamos a ver qué es lo que le fala, es muy importante. Él ya recibió saludo o apoyo del presidente Donald Trump de Estados Unidos, también de Evo Morales de Bolivia, Macri en Argentina también saludó a él, y todos los presidentes de América Central también dieron un saludo para él vía tweet, vía teléfono, esas cosas que acontecen en el mundo político, que reconocen un gobierno de izquierda en México. Es muy importante, es un dato muy importante para todos, también para Brasil, que tiene de aquí a poco unas elecciones muy importantes, y si tiene un panorama muy interesante de izquierda en varios países, eso va a ayudar a que acontezca. Ahí está, ya hay informaciones sobre miles de personas en la plaza principal de la capital de México, el Zócalo, como es conocida con el nombre español, Zócalo, ya están ahí apostadas para celebrar y para parabenizar al presidente López Obrador, elegido por la izquierda. Teresa, boa noite. Lo que estamos sabiendo es que él, como se fala que un presidente tiene que ser fuerte en el Congreso, él tiene también mayoría de diputados y senadores. Es tan arrasador su triunfo que también, que hoy se votaban 500 diputados y 128 senadores, él le ganó a mayoría de diputados y senadores.
Ou seja, que vai ser um presidente com muito respaldo a nível legislativo e também eu acho que tem que ter respaldo nas ruas. Edileuza, muito boa noite. Aqui estamos esperando a fala do novo presidente mexicano de izquierda. Veremos si él puede hacer un gobierno de izquierda realmente, porque México es complicado. México está ahí colado a Estados Unidos geográficamente, entonces es un desafío muy interesante que yo acho que él puede hacer, porque él es un cara que va por tercer intento de mandato de presidencia y un cara con 64 años. Es un cara con experiencia, no es una persona nova en política. Él gobernó a Ciudad de México, le fue gobernador de Ciudad de México. Es la primera vez que un gobernador de Ciudad de México gana la presidencia. También es importante eso. Que una persona que gobernó una ciudad inmensa como es México, una capital enorme, de la más grande del mundo, que él es ella ya gobernador de eso y ahora presidente, fato que nunca aconteció en México. Siempre presidente, nunca había sido gobernador antes. Aquí sí. Entonces, eso tiene una experiencia política muy importante. Él va a tener que sentar a todos los empresarios mexicanos para hacer un gobierno para México y no para Estados Unidos. Ahí tenemos imágenes do Zócalo. Olha só, a plaza principal, as imágenes son de la cadena Telesur. Amigo de Telesur, muy obrigado para poder pasar las imágenes sin problemas. Aquí tenemos, ven, olha a multitud na Plaza Zócalo en la Ciudad de México, conmemorando o triunfo do Manuel López Obrador, presidente de izquierda mexicano. Olha a felicidad de esas personas ahí, parabenizando a seu candidato que ya es presidente de México. Ya fue reconocida su triunfo por toda la derecha mexicana. Y entonces ahí estamos esperando que él fale, que dé su discurso de triunfo, un triunfo importante para la historia mexicana y también para América Latina, porque siempre México fue siempre un aliado de Estados Unidos en este continente y ahora está aconteciendo que no, que tenemos por primera vez una persona que puede hacer un gobierno distinto, diferente, tendrá fuerza política, tendrá acompañamiento de diputados, senadores, das personas nas ruas, es muy importante. Fará plebiscitos para algunos asuntos, como por ejemplo o asunto de petróleo, que el presidente Peña Nieto, el presidente que se va, él con un decreto, él dio de presente o petróleo para Estados Unidos, para la empresa Shell y para la empresa Exxon. Él tendrá fuerza política para hacer un gobierno de izquierda profundo. Eu acho que sí. Mas tenemos que también tener conciencia de que tienen que tener personas nas ruas apoyando, diputados, senadores, que él, según lo que estoy sabiendo, él ganó con amplia cantidad de candidatos a diputados, senadores. Você imagina que en México hoy se renovaban el 80% de los espacios políticos, além da presidencia. Entonces, es una mudanza radical, un giro a izquierda de un país, quizá el país que más sufre o asunto da frontera con Estados Unidos. Porque Canadá es casi la misma cosa. En cambio, México sufre eso. Y entonces, ¿será un presidente valiente? ¿Será un presidente que podrá hacer muchas cosas? Eu acho que sí. Mas tem que ter o apoyo das pessoas. Olha só lo que es ahí, na praza do Zócalo, a cantidad de personas que hay conmemorando. Ninguém dorme hoy en México. Ninguém dorme. Olha la cantidad de personas que hay. Importantísimo. Eso es el Zócalo, a plaza principal de las ciudades de México, la capital mexicana. Y ahí está el búnker esperando que él faça sus alocución, sus palabras, esperando pelo candidato Manuel López Obrador, nuevo presidente mexicano. Ahí tenemos ya, por ejemplo, el presidente Maduro de Venezuela felicitando, parabenizando. Maduro fala que se abran as anchas alamedas, como faló Allende aquella vez, da soberanía y amistad de nuestro pueblo. Con el triunfo del López Obrador triunfa
la verdad, pero encima da mentira, y se renueva esperanzas de una patria grande. Ese tweet que acaba de colocar Nicolás Maduro, presidente venezolano, también triunfador, y que a gente vio por aquí a vivo, su triunfo, su fala posterior. Entonces, eso es que allí estamos esperando aquí. O a fala del candidato López Obrador, para ya poder, digamos, dar una fe importante no que se refiere a izquierda, no continente. Ainda sendo, no caso de América Latina, un continente, y en particular México, una campaña muy violenta, aún así es para conmemorar. Carlos, muy obrigado por tus palabras. Sí, hallo que a salida es la misma, una izquierda interesante y también una unión de las diferentes izquierdas en América Latina. La única cosa es que, claro, una izquierda en México, muy perto de Estados Unidos, sería muy interesante. Un gobierno de izquierda fuerte, revolucionario, no violento, en México sería increíble. Solo faltó Colombia, que en Colombia en segunda vuelta o candidato en la segunda vuelta no pudo conseguir el triunfo. Más en México, 6 años de un gobierno de izquierda para hacer un contrapeso a Donald Trump sería, pero una maravilla. Esperemos, yo que sí, que va a dar para que él faça un gobierno de cara a las pessoas y de costas a Estados Unidos. Porque eso es en definitiva lo que tiene que acontecer. Un gobierno que dé las costas para Estados Unidos. Eso es. No tem muita ciencia el asunto. Tem que olhar para América Latina y dejar para atrás aquel país dependiente de Estados Unidos. Es así. Ese es el asunto. Ese es el negocio con México. Con todos, na verdade. Pero en el caso de México en particular, porque tiene una frontera, una cercanía con Estados Unidos inevitable que tienen que mudar. Amigos, entonces, por enquanto o presidente no va a estar falando. Por enquanto. Así que yo voy a hacer lo siguiente. A gente va a cortar esa live por aquí y vamos a, porque ya es un poco tarde para todos nosotros, vamos a voltar de aquí a poco cuando esté falando para transmitir esa fala para todos. Eu peço para que vocês fiquem ligados. Aí você pode colocar na página de Facebook, quando você se suscribe, você pode colocar aí o sininho, o like, y você puede para que te salga un aviso cuando a gente está ao vivo. Entonces você pode hacer eso ahí. ¿Para qué? Para que cuando Edmilson, con sus papos buenísimos, de acá ahí no campamento Marisa Leticia, cuando él sale ao vivo, você recibe un señal para no perder ninguna live. Así que vamos a dejar por aquí por un momento. Y en cuanto el presidente esté falando, a gente volta para VAR. Hasta de aquí a poco, amigos, ya estamos voltando. Solo un instante para esperar a falar del presidente.